Amén, es lo que queremos, la presencia de Dios, ¿verdad? Estamos en Nehemías capítulo 12. Algunos leyeron nombres que toda su vida no habían leído, ¿verdad? Nos damos gracias a Dios por el nombre José, por Juan, especialmente por nombres como Andrés. Fácil de decir, ¿verdad? Nehemías capítulo 12, ¿verdad? Dios usó a Nehemías, hermanos, y el pueblo de Dios para terminar el muro. Sabemos la historia. A pesar de las grandes luchas y ataques de los enemigos de la obra de Dios y su pueblo, se levantó Nehemías con una carga por su pueblo y juntó al pueblo de Dios, y todos se esforzaron y lograron edificar el muro. Y ahora buscan la bendición de Dios, ahora que han terminado. Y Nehemías le pide a Esdras, su colega, su amigo, a predicar el mensaje al pueblo de Dios, y lo vemos en el capítulo 8 de Nehemías. Encuentren Nehemías capítulo 8 ahí, por favor. Tremendo pasaje, donde vemos el patrón de lo que es la predicación aún en nuestras iglesias hoy en día. Aquí es encontrado en este mismo capítulo. Dice: viendo el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en las ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres, y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilquías y Maesías, y su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbandana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y bueno, sigue la historia. Después de esa predicación tuvieron comida, ¿verdad? Son muy bíblicos. Se arrepintieron, hermanos, el pueblo de Dios, y ayunaron. Nos dice en Nehemías capítulo 9, entraron en un ayuno. Y normalmente, hermanos, cuando se predica la verdad, debe provocarnos a tomar acción. Santiago lo dice de esta manera: no ser oidores solamente, sino que, hermanos, hacedores de la palabra de Dios. Por fin, hermanos, se dedica el muro en el capítulo 12. Ahí lo que acabamos de leer, Nehemías 12, versículo 27. 27, perdonen. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos, con címbalos, salterios y citaras. Ahora, es que, hermanos, donde encontramos la bendición de Dios, siempre, hermanos, va a haber una alabanza. Donde está la bendición de Dios, siempre va a haber alegría. Siempre va a haber un espíritu de exaltar a Dios. Las canciones, hermanos, y los cánticos que estaba cantando el pueblo de Dios era de exaltación de Dios, eran de glorificar a Dios. Y hermanos, sacaron todos los instrumentos y hasta nombraron al director de música ahí. Había 2 coros. Hermanos, se puso bueno la cosa. Yo he visto, hermanos, entre más cercas de Dios, más queremos alabar a Dios. Yo he visto grandes siervos de Dios, hermanos, que entre más grandes en edad y más tiempo en el Señor, se pasan más tiempo leyendo. Mi abuelita, los últimos años de su vida, vivió un tiempecito ahí con nosotros en el hogar, y cómo le gustaba a ella escribir salmos. Y tenía su librito, y a veces entraba, o si mi esposa y yo la íbamos a visitar al cuarto de ella, nos ponía y quería que escucháramos sus salmos, ¿verdad? Que ella había compuesto, o los coritos que ella había escrito. Tenía hoja tras hoja de puros coritos que ella había escrito, y nos lo cantaba. Y algunos eran bien largos y otros bien cortitos.
y nos ponía a nosotros, ¿verdad?, a aplaudir con ella y escucharla y parecía que todo el tiempo estaba cantando al Señor. Y saben, no es nomás, por ejemplo, ella. Estoy pensando aún en el hermano Hiles, los últimos años, hermanos, cómo se dedicó a escribir cantos, a escribir poemas. Parece ser que entre más cercas al Señor, más queremos alabarlo. Yo creo que eso es una de las señales, hermanos, de nuestra espiritualidad. El por qué nos cuesta alabar a Dios. ¿Quieres saber cómo andan sus hijos? Fíjese y sómese a ellos cuando es tiempo de cantarle al Señor. ¿Quiere saber cómo anda usted espiritualmente? ¿Cuál es su apetito para cantarle a Dios? ¿Es algo nomás, a ver, ya apure, ya termine el canto para seguir a lo que sigue? ¿O es algo y decir, mira, qué bonito, qué tremendo canto? Es verdad lo que se está diciendo. Amén, cante otra estrofa. Y hermano, esa es la actitud del cristiano que camina con el Señor. Hermanos, si las piedras, hermanos, fuera necesario, las piedras alabarían, predicarían la verdad, hermanos. Los pajaritos alaban a su Creador. Hermanos, me gusta el canto, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Y parte del corito es, y si tú, hermano, ¿por qué no cantas? Si Dios ha sido bueno, hermanos, debemos exaltarlo, amén. Bueno, aquí vemos al pueblo de Dios haciendo exactamente eso. Déjeme decir esto, hermano, nunca menosprecie el cantar himnos. Nunca menosprecie la parte de los cantos congregacionales. Esa es la oportunidad que tenemos para alabar a nuestro Dios juntos como un pueblo y para prepararme a mí. Estoy a punto de recibir la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Yo quiero estar listo, yo quiero estar preparado. ¿Saben? En el tabernáculo, hermanos, había un lugar de compañerismo, y luego entrando ahí había un lugar donde se alababa a Dios, y después había un lugar de purificación, y después de la purificación había un lugar de oración. Se levantaba incienso antes de que el sacerdote entrara al lugar santísimo. Tenía que pasar por todas esas etapas. Hermano, no es nomás por hacer otra cosa que canta coro, que cantamos unas congregacionales, que oramos antes de predicar, que tenemos cantos especiales que exaltan a Cristo, que nos hablan de acercar. Hermanos, no es coincidencia, porque hay una gran lucha pasando ahorita en nuestras mentes. Estamos pensando en las broncas, en los problemas. Algunos están bien cansados, están de todo el día andar en la ruta desde temprano, o en las clases, o se tuvieron que despertar temprano para cocinar la comida, y verdad, uno dice, no, ya, pues que termine rápido porque van a jugar ahorita el Super Bowl. Pero ¿cuál es su actitud respecto a cuando venimos ante el santuario, ante el Señor? Número uno, yo veo que la bendición de Dios, hermanos, viene al pueblo que es fiel. Y eso es lo que estamos hablando esta noche. El pueblo que Dios bendice. El pueblo que Dios bendice. Y yo veo estos atributos en este pueblo, que es la razón por qué Dios bendijo a este pueblo. Número uno, es un pueblo fiel. Fíjese ahí en el versículo 44. Versículo 44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, ahí están los sugieres y los diáconos, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y los levitas que servían, y habían cumplido el servicio de ¿qué? Y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón, de su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanza, acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Hermano, había un pueblo fiel. Había hombres que cumplían su ministerio. No solo eran fieles a cumplir su ministerio, pero obviamente entramos a hablar sobre los cantores y los que dirigían los cantos, y el que dirigía el coro, y los miembros del coro, y los que recogían la ofrenda, y los que contaban y que recogían los asuntos legales para dividir los levitas. Hermano, había un pueblo fiel. Todos haciendo su papel, todos cumpliendo con su deber. Y hermano, Dios bendice a un pueblo fiel. Fiel en la música, ya que estamos hablando de la música. Hermano, hay algo que ver con guardar, hermano, la senda antigua. Me gusta como dice en el versículo 46, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores. Hermano, tenemos una herencia espiritual nosotros, mi hermano. Esta cosa no comenzó el día de ayer, hermanos.
Y mucho menos, no acaba de comenzar la última década, hermanos. Hermano, este asunto, lo que estamos haciendo aquí, hermano, se ha practicado desde el comienzo de la iglesia primitiva. Y mucho antes, porque estamos viendo aquí en Nehemías, en el Antiguo Testamento, que el pueblo se congregaba para alabar a Dios, mi hermano. Y había un orden a lo que se hacía. Y estoy seguro, hermanos, que no estaban cantando cantos de Marcus Witt. Eran fieles en la música. Eran fieles a la senda antigua. Era fiel a lo que se cantaba antes y siempre. Yo sé que no le gustó eso a muchos, pero se tiene que decir la verdad. Eran fieles a las ofrendas. No dejaban de dar. No descuidaban. No eran constantes y a veces inconstantes. Eran fieles en sus diezmos y en ofrendas. Hermanos, ¿cómo nos hace falta como iglesia madurar en esa área? De que todos, si fuéramos fieles en nuestros diezmos y ofrendas, hermanos, ni tendríamos que preocuparnos de que entra o no entra, porque siempre entraría más de lo necesario, hermanos. Y gracias a Dios, Dios ha bendecido nuestra iglesia. Y gracias a Dios tenemos una iglesia dadivosa. Pero no lo estoy predicando porque no es. Lo estoy predicando más porque debemos de permanecer fiel en nuestros diezmos y ofrendas. Debe haber una constancia en nuestro ofrendar. Vayan a 2 Corintios 9:6, por favor. Dejen una señal ahí donde estamos. 2 Corintios 9:6, por favor. Dice así la palabra de Dios. Dice así rápidamente, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al que dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Oh, hermanos, Dios quiere un pueblo que sea fiel, no solo en el ministerio y cumplir su ministerio, pero en la música, en la ofrenda, y fiel en los asuntos y órdenes legales de la iglesia. 1 Corintios 4:2, vayan ahí, 1 Corintios 4:2. Dice la palabra de Dios en el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Hermanos, Dios nos ha llamado a un ministerio de fidelidad, de constancia, de que cuando nos volteamos, ahí está usted. Y no tenemos que andar buscándole ni rogándole, ahí está, fiel. Es lo que Dios quiere de sus administradores. Y hermanos, si no han dado cuenta, nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Si hemos sido dados el evangelio, le pregunto, ¿dónde está usted? ¿Dónde está cuando se requiere estar en la frente de la batalla? ¿Dónde estamos cuando es necesario aportar? ¿Dónde estamos cuando es necesario cantar? ¿Dónde está cuando es necesario dar a la obra? Cuando es necesario arreglar el asunto y echarle ganas, hermanos. Dios requiere de esos administradores ser hallados fieles. Mateo 24. Por eso las reglas y requisitos, y no es que queremos hacer la vida imposible a los líderes, pero hermano, hay algo que se requiere del liderazgo, hermano. No más se trata, nomás porque alguien tiene talento, póngalo ahí enfrente. No, hermano, usted puede ser la maestra o el maestro más elocuente y más todo de todo, pero hermano, si usted no aprende a ser fiel, usted no puede estar enfrente de la gente. Mateo 24, están como ahí, por favor, Mateo 24. Mateo 24, 45, por favor. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo ¿qué? De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de ¿quién? Hermanos, Dios toma en serio la fidelidad. Apocalipsis 2:10, vayan ahí rápidamente. Esa es palabra del Señor. Apocalipsis 2:10, por favor. Apocalipsis 2:10, por favor. Dice así la palabra de Dios, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero ¿qué dice ahí? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de ¿qué? Eso es lo que Dios espera de nosotros, la fidelidad. Y vuelvo a repetir, Dios espera eso de nosotros. Número 2, el pueblo que Dios bendice es ser un pueblo que mantiene lo sagrado, lo sagrado.
regresemos a Nehemías capítulo 13, por favor, versículo 4. Dice, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho un gran cámara en la cual guardaban antes de las ofrendas el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaban mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe de mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de ¿quién? Las ofrendas y el incienso. Cada detalle, hermano, es importante para Dios. Los atrios de la casa de Dios, dice versículos 7 al 9. Ahí en leyendo dice los atrios, mencionó la palabra los atrios de la cámara de Dios. Hermanos, qué importante que Dios aquí, el hombre de Dios sacó esas cosas de Tobías. Dijo, esto no es para nosotros, esto no es un lugar donde vas a echar morada y ya va a ser como tu recámara. Esto es la casa de Dios. Hermanos, es importante que como pueblo de Dios siempre guardemos o mantengamos lo sagrado, hermanos. Dios es digno de lo mejor. La obra de Dios es digno de lo mejor. No debe ser abandonado. Noten el capítulo 3, versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Se dejaron la obra de Dios a medias. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios qué? Y los reuní y los puse en sus qué? Puestos. Hermano, la obra de Dios merece hacer las cosas bien, no menospreciarlo, no la y se va. Hermano, si va a hacer algo para Dios, hay que tratar de hacer lo mejor para Él. La obra de Dios debe ser sagrado, debe ser importante. Fíjese versículo 13. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y a los de levitas Pedaías, dice, al servicio de ellos a Anán, dice, hijo de Zacur, hijo de Matanías, dice, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Hermanos, cómo Dios bendice cuando se trae orden, cuando se hace las cosas como debe ser, hermanos. Esta es la casa de Dios, la casa de oración que dijo Cristo, mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración. Hermano, yo sé que es un edificio solamente y nosotros somos la iglesia de Cristo. Gracias a Dios por eso. Pero hermanos, también este es el lugar donde venimos y adoramos a Dios. Debemos de cuidarlo, debemos de apoyarlo, debemos de limpiarlo, debemos mantenerlo lo mejor posible para el Señor, tratar cada cosa en Él, conducirnos bien aquí. Aquí no es para agarrarse a pleitos con alguien. Aquí no es para agarrarse a golpes afuera. Aquí no es para traer ese espíritu inmundo a las cosas de Dios, mi hermano. No se trata de eso, mis hermanos. Aquí no es para eso, hermanos. Hay que mantenerlo sagrado, sagrado. Hermano, no es de que pues yo quiero hacer la iglesia mi hangout place, mi lugar social. Ahora sí tenemos mucho compañerismo, sí tenemos diversión, nos reímos aquí, tenemos banquetes y diversión. Pero hermanos, si no tenemos cuidado, podemos ser de la iglesia un cualquier lugar. Y hermanos, yo creo que cuando entramos aquí dentro deberíamos de guardar el celular, deberíamos de prepararnos espiritualmente, porque es el lugar donde Dios nos ha visitado. Y usted y yo hemos escuchado cuántos testimonios de predicadores que han llegado aquí y hacen mención de que fue aquí en este auditorio donde Dios obró en mi corazón. Fue aquí en este auditorio, estaba sentado en tal lugar que Dios me salvó, que Dios me llamó al ministerio. Y tienen este lugar sagrado, hermanos, en su mente, un lugar de recuerdo, un lugar de conmemorativo, porque fue aquí donde Dios descendió y obró en los corazones de la gente. ¿Y cuántos de nosotros entramos como la y se va? Por eso, mi hermano, empujo yo que debemos de vestir lo mejor posible cuando venimos a la iglesia, porque venimos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese no es un changarro, hermanos, no es una esquinilla ahí de gente que está ideando una secta ahí, una creencia falsa. Esa es la iglesia de Cristo, mi hermano.
1 Corintios 6, 19, vayan ahí conmigo por favor, 1 Corintios 6, 19. Por eso, hermanos, yo trato lo mejor posible de hacer lo mejor. No es por no es por berrinche o tradiciones o nada de eso, pero yo quiero tratar lo mejor posible, que el liderazgo y todos los que servimos en liderazgo representemos lo mejor a nuestro Señor. Que nos peinemos bien, que ya les he dicho, si va a tener barba, córtesela bien, afeítesela bien, emparéjesela bien. Si va a tener un bigote, que esté bien recortadito. Si no va a tener eso, afeítese. No venga todo sucio a la casa de Dios, porque el Dios es digno de lo mejor, mi hermano. Míreme acá enfrente, no estoy diciendo nada que no es correcto, hermanos. Y no se pongan paniqueados. Esto se ha estado predicando por muchos años, mi hermano. Pero ese es el punto, que por eso dejamos muchos, dejan sus hijos venir a como quieras. Ay, ahora le llega así. Y los hijos nunca aprenden a respetar la casa de Dios, nunca aprenden a respetar las cosas sagradas de Dios. ¿Por qué? Porque pues vienen como si vienen al parque. Y no estoy criticando ni juzgando, hermanos, pero estoy elevando la importancia de lo sagrado. Alguien tiene que decirlo, hermanos. Y yo no voy a callarme por la sociedad o la nueva onda que está cambiando y queriendo cambiar nuestro cristianismo. Yo, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios y no es nada nuevo bajo el sol. Y todo lo que estoy diciendo, predicadores a montón, mi hermano, lo han estado predicando por años y siglos. Yo no soy nada nuevo. Simplemente soy un eco, una voz, repitiendo lo que se nos ha enseñado y lo que se ha predicado por años. ¿Me están entendiendo? Ojalá que sí, hermanos, que no se agüite, que se agüite el diablo, ¿verdad? Romanos 12:1 dice así la palabra de Dios. Oh, perdón, nunca leí 1 Corintios, ¿verdad? 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. ¿Están ahí? Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados, dice, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién. No son suyos, son de Dios. Por eso es importante, como no le gustaría venir a la iglesia y ver las paredes pintadas y zacate creciendo aquí adentro de raíces que salen, y todo tirado y pañales sucios allí y apestoso, todo eso. No le gustaría la casa de Dios, pues la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso debemos de cuidarnos, lucir bien, tratar lo mejor para glorificar a Dios en el templo del Espíritu Santo. Para aquellos de ustedes que están contradiciendo en su mente lo que estoy diciendo. Por eso la dama debe representar lo mejor piadosamente al Señor. Debe estar vestida modestamente. Debe vestir con una falda suficiente larga para no revelar sus piernas. Debe vestir con una modestia que no florece su figura. Debe cubrirse lo más. La Biblia lo habla como pudor. Esa palabra pudor quiere decir vergüenza. Estoy hablando de la palabra de Dios, hermanos. El hombre igual manera. El hombre de hoy en día quiere es que así yo quiero ser, hombres. ¿Qué ondas? ¿Y qué me importa? Pues qué me importa, no estás glorificando. Es lo que importa, que no estás glorificando a Dios en el templo del Espíritu Santo. Fájate bien, peínate bien, lávate los dientes, usa desodorante, échate los 7 machos por lo menos. Venimos con un frijol metido en el diente, ¿verdad? Y queremos hablar con alguien del Señor, pues están oliéndole. Ay. Hermano, lo mejor que podemos para el Señor. Deje que el Espíritu Santo le diga a usted qué es. Yo no le voy a comenzar a decir así. Lo que sí le voy a decir es lo que la palabra de Dios dice. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y Dios dice enfáticamente glorificar a Dios en nuestro templo del Espíritu Santo. Le pregunto, ¿está glorificando a Dios con su templo? ¿Le mete cosas que no debería meterle? ¿Fuma? ¿Toma cerveza? ¿Toma wine coolers? ¿Está glorificando a Dios con su templo? ¿Me están entendiendo? Por eso no creo en tatuajes. No es cierto que tienen libertad en creer. Eso se llama libertinaje. Usted es el templo del Espíritu Santo. No se vale que I love you mom aquí. ¿Ok? Ese es el templo del Espíritu Santo. Ahora, quizás hay alguien aquí que en el pasado, antes de venir al Señor, eso lo tuvo. Eso es entendible, hermanos.
La Biblia dice que éramos hijos de ira, igual que los demás, dice la Biblia en Efesios capítulo 2. Pues obviamente vamos a venir algunos de nosotros cicatrados. Mi papá tiene un tatuaje aquí en el brazo. Es normal. Venimos del mundo, éramos del mundo. Pero yo estoy hablando en el Señor, mi hermano. Yo no creo que es correcto que cristianos esté haciendo eso como cristianos. Aunque ponga Juan 3:16. 1 Corintios 11, ya voy. 1 Corintios 11, 17, dice la Biblia así, versículo 17. Pero al anunciarnos esto que sigue, no os alabo. Fíjense más cómo dice Pablo. Esto lo que estoy diciendo ahorita no estoy muy contento ni le estoy alabando. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo que. Pues en primer lugar, cuando os reunáis como iglesia, oigo que hay entre vosotros ¿qué? Y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunéis vosotros, no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta al tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Y bueno, conocemos lo demás del texto hablando de la cena del Señor. Me llama la atención que Pablo dijo, esto lo que voy a hablarles no es para alabarlos. Es decir, hermanos, que a veces si no tenemos cuidado, como pueblo de Dios, como iglesia, podemos errar en nuestra conducta, en el orden. Yo no creo que hay un Dios en el cielo que está diciendo bien hecho. Yo no creo que cuando hay desorden, Dios está diciendo, así me gustan las cosas. Yo no creo eso. Yo creo que debemos hacerse todo decentemente y con orden. Número 3, rápidamente. El pueblo de que Dios bendice es un pueblo que guarda el día del Señor. Nehemías capítulo 3, regresamos ahí rápidamente, versículo 15, dice así. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, dice, y cargaban asnos con vino, y también de uvas y de higos y de toda suerte de carga, dice, que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios y que traían pescado y toda mercadería, dice, y vendían y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de ¿qué? ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Hermano, el primer día de la semana, el día del Señor, el domingo, tradicionalmente el séptimo día de la semana civil en la mayoría de los países de habla hispana. A nivel internacional, el estándar era desde el año 2004 estableció que la semana comienza en lunes y termina el domingo. Considerándolo de esta manera, el último día del creo que estoy diciendo computo, dice semanal. El domingo es el primer día de la semana litúrgica en la tradición cristiana, al igual que lo es en otras tradiciones culturales. El domingo es considerado un día feriado o festivo en la mayoría de los países del mundo. Solamente países influenciados por la cultura islámica y judía tienen el viernes o el sábado como el día feriado. En el Nuevo Testamento, Jesús estableció el primer día de la semana como el día que la iglesia se reuniría. En Hechos 27, vayan ahí conmigo por favor, Hechos 27. Rápidamente, le voy a dar unos versículos rápido para ir ya aterrizando el avión. Hechos 27, dice la Biblia así, versículo 7. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la ¿qué? Medianoche. Gracias a Dios que no predicamos así largo, ¿verdad? 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2 dice así la palabra de Dios. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ¿qué? Ofrendas. Marcos 16:9, por favor, Marcos 16:9.
Marcos 16:9, por favor, en los evangelios de Cristo. Marcos 16:9, rápidamente, dice así, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. El Señor escogió resucitarse o resucitar el primer día de la semana. Juan 20, por favor, Juan 20. Juan 20, rápidamente. Juan 20 del 1 al 2. Juan 20 del 1 al 2, dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han, ¿qué? Puesto. Miren Mateo 28:1, por favor, Mateo 28:1. Mateo 28:1. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver qué, el sepulcro. El Señor resucitó en el primer día de la semana. Marcos 16, por favor, Marcos 16. Marcos 16, versículos 1 y 2, dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, y se compraron especias. Compraron especies, dice, aromáticas para ir y a ungirle, dice. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya salió de qué, hermano, una vez más, la iglesia primitiva está reunida el primer día de la semana. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, mi hermano, cuando Cristo se presentó a sus discípulos, cuando Tomás no estaba presente, dice la Biblia que se presentó el primer día de la semana, y Tomás no estaba presente hasta después, otra semana más, se presentó una vez más el primer día de la semana. Hermano, Dios tiene estipulado que es el primer día de la semana, será el día del Señor para la iglesia, la era de la iglesia. El día del Señor debe ser para Él. Eso quiere decir que yo no planeo mis actividades y lo que yo voy a hacer aparte en el día del Señor. No estoy diciendo que no podemos tomar vacaciones que a veces traspasan el día domingo, pero si usted está el día domingo en vacaciones, debería de buscar un lugar para alabar a Dios y honrar a Dios, porque el día del Señor sigue siendo el día del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho el domingo como nomás un día más de descanso? No es el día de descanso, hermanos. Dios, gracias a Dios que ustedes, yo sé que estoy predicando al coro por decir, están aquí en la noche. Pero hermanos, tengan cuidado de nunca caer en el error de decir, bueno, el domingo lo vamos a para descansar. Hemos estado tan ocupados, vamos a pasar tiempo familiar. Hermano, honre a Dios. Los hijos nunca deberían de preguntar, ¿iremos a la iglesia hoy o no? Debería ser un hecho. Especialmente ustedes, parejitas jóvenes que un día van a tener hijos pronto, decidan de una vez. En los días domingos, pase lo que pase, siempre vamos a estar en la casa de Dios, honrando a Dios. Ese es el pueblo que Dios bendice. Número 4, es un pueblo separado del pecado. Nehemías 13, y aquí termino, hermanos. Ya nomás tengo unas últimas cosas que decir. Nehemías 13, versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, dice, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Hermanos, se habían mezclado con un montón de gente. Debe recordarle, hermano, Dios es santo, 3 veces santo. No puede haber una mezcla con el mundo. No podemos permitir contaminación al templo, cuerpo de Cristo, hermanos. Dice en Apocalipsis 3:20 que Cristo está a la puerta tocando, pidiendo que lo dejemos entrar. Y no es un mensaje evangelístico, está hablando a la iglesia, hermanos, a la iglesia de Cristo. Ustedes están ahí adentro según alabándome a mí, ustedes según adentro adorándome a mí, pero yo estoy afuera tocando la puerta diciendo, déjenme entrar, yo quiero participar de lo que ustedes están haciendo ahí adentro. ¿Cuántas iglesias han caído en el error, hermanos, de un montón de disparatos y un montón de mundanalidad dentro de la iglesia, mi hermano? Hermano, cuídese del pecado. Y si usted ha pecado, arrepiéntese. Y si usted ha hecho algo que no es digno del Señor, traiga cuentas bien, arregle el asunto, pida perdón, vaya a confesar su pecado, y si es necesario, venga a tratar cuentas más serias, porque hermanos, Dios merece lo mejor de nosotros. No es de juzgar, no es de menospreciar, pero hermano, ya es tiempo que la Biblia dice que el juicio comience en la casa de Dios. ¿Están conmigo? Yo sé que eso es difícil de tragar, porque a veces incluye nuestra familia. Es fácil apuntar dedos cuando es el pecado de alguien más, pero cuando es nuestra familia, tenemos que ser muy sensibles y muy cuidadosos y entendibles. Pero hermanos, todavía Dios espera santidad de su pueblo. Tengo unas citas donde ir, pero no vamos a ir por tiempo. Pero Dios puede usar, hermanos, Dios no puede usar instrumentos sucios. Él es santo, 3 veces santo. Dios busca nuestra santidad. Apocalipsis 22:11, Hebreos 2:11.
1 Juan 3:3, 1 Juan 2:6. Si hemos de ver las bendiciones de Dios, la aprobación de Dios, su presencia, debemos ser un pueblo fiel, un pueblo que mantiene lo sagrado sagrado, un pueblo que guarda el día del Señor y un pueblo que vive separado de este mundo. Que no se contamina, que no traemos el mundo adentro, que no traemos pecado adentro del campamento, que vamos a luchar contra el mal, que vamos a guardar la santidad y tratar de hacer lo que es correcto. Hermano, no podemos bajar a Dios a nuestro nivel, eso se llama religión. Cuando queremos servir a Dios, no importando lo que yo hago en el mundo, no importando cómo vivo, pero yo quiero seguir enseñando, yo quiero seguir como capitán, yo quiero seguir como trabajador. No importa que vivo para el diablo de lunes a viernes, no importa que ando en lugares que no debo andar, no importa que digo malas palabras, no importa que un traguito social aquí, un traguito social acá, no importando nada de eso, yo tengo el derecho de servir. Bueno, sí es cierto, sí tenemos el derecho de escoger servir. Pero hermanos, servir es un privilegio, porque servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso va para mí y eso va para cada uno de ustedes. Nadie es excepto eso. Tenemos que pelear por la santidad, tenemos que pelear por esas cosas que Dios escoge para bendecir el pueblo de Dios. Padre Santo, bendice el mensaje de tu palabra, Señor. Mi intención no ha sido ofender o causar disgusto, nomás predicar la verdad.